Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos en este GeneXus Live. Hoy junto a Sofía les vamos a estar comentando en qué estuvimos trabajando durante este 2022 para potenciar GeneXus y WordPress Plus. Primero déjenme introducirles la compañía. WordPress Plus, al igual que GeneXus, es una compañía uruguaya en la que trabajamos día a día por potenciar la experiencia de trabajo con GeneXus. Estamos convencidos que el futuro del desarrollo de aplicaciones es low code y creemos firmemente que GeneXus es la plataforma ideal para afrontar este futuro y para afrontar las diferentes olas tecnológicas que están por venir. De todas maneras, creemos que podemos dar un plus para potenciar aún más el desarrollo de aplicaciones con GeneXus para automatizar ciertas tareas repetitivas que se dan en el desarrollo con GeneXus y potenciar la experiencia de las aplicaciones que crean nuestros clientes. En definitiva, trabajamos día a día para potenciar la experiencia de trabajo con GeneXus para permitirle a nuestros clientes crear más con menos. Para lograr este aumento de automatización, tenemos un equipo que está continuamente analizando las diferentes tareas en el proceso de desarrollo de GeneXus para identificar cuáles de estas pueden ser automatizables y así disminuir los tiempos de desarrollo. En este sentido, en este 2022 hemos estado trabajando fuerte en crear nuevos templates, en mejorar el mecanismo para impactar estos templates en la creación de nuevos objetos y incorporamos un nuevo mecanismo de componentes que realmente automatiza el comportamiento de toda la KB llevándolo a un siguiente nivel. La productividad es un elemento clave en los equipos de desarrollo. GeneXus busca maximizar la productividad de estos equipos y WordPress Plus viene atrás a empujarlos y llevarla al siguiente nivel. WordPress Plus desde sus inicios, hace 15 años, tiene como foco principal el aumento de productividad y eso sigue siendo válido en versión tras versión. Y por supuesto, en este mundo de cambios tecnológicos, de trabajo remoto, es imprescindible que nuestras aplicaciones tengan una experiencia de usuario cada vez más sorprendente. En este sentido, hemos estado trabajando en este 2022 para permitirle a nuestros clientes, tanto aplicaciones web como mobile, crear aplicaciones multi-experiencia, multiplataforma y con una experiencia de usuario realmente sorprendente. Basándonos en estos pilares, a lo largo de estos años hemos creado una familia de productos que buscan simplificar distintos aspectos en el desarrollo con GeneXus. El primero de ellos es WordPress Plus for Web, que busca simplificar el desarrollo de aplicaciones web. De manera análoga, WordPress Plus for Native Mobile busca ayudar a nuestros clientes en el desarrollo de aplicaciones Native Mobile. WordPress Plus for BI para permitirle a nuestros clientes introducir rápidamente un módulo de analítica conversacional. WordPress Plus for Audit para agregar la capacidad de auditoría a nivel de base de datos en las aplicaciones que creamos con GeneXus. Y WordPress Plus for Video Call para agregar la capacidad de videoconferencias multicanal en nuestras aplicaciones. El año pasado les comentábamos que cómo el COVID aceleró todos los procesos dentro de las organizaciones. En este sentido, la agilidad de los procesos de desarrollo de estas organizaciones se tornaron fundamentales. Es por esto que nosotros decidimos mantener nuestra política de hacer liberaciones de upgrades cada 3 meses. Creemos que esto le da varios beneficios a nuestros clientes. En primer lugar, para poder planificar mejor sus procesos de desarrollo sabiendo cuándo serán las liberaciones. También para poder de manera frecuente incorporar las nuevas funcionalidades y capacidades que vamos liberando y rápidamente volcarlas en sus desarrollos. Y también simplifica y facilita la incorporación de nuevas versiones de WordPress Plus en su proceso de desarrollo. Ahora Sofía nos va a comentar brevemente algunas de las funcionalidades que estuvimos trabajando en este 2022 que estoy seguro le van a ser de mucha ayuda. Muchas gracias, Joaquín. Les voy a contar ahora entonces en qué hemos estado trabajando durante este 2022. Comencemos por todo lo relativo a experiencia de usuario. Como ustedes saben, en WordPress Plus una premisa fundamental es que puedan crear aplicaciones con excelentes experiencias de usuario. Tan es así que cuando comenzamos a trabajar con WordPress Plus en un proyecto, podemos seleccionar entre más de 20 design systems, tanto web como native mobile, para que ustedes puedan comenzar sus desarrollos con un diseño que cumple las últimas tendencias en cuanto a usabilidad y experiencia de usuario. Y además tenemos el Design System Wizard, que es la herramienta por excelencia para que ustedes puedan customizar estos diseños y personalizarlos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Durante el 2022 hemos seguido potenciando este Design System Wizard con nuevas opciones de personalización y nuevas funcionalidades para que puedan adoptar rápidamente en sus proyectos. Pero sin duda, la gran novedad en este año
cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de experiencia de usuario, es que hemos comenzado a utilizar el objeto Design System de GeneXus. Este es un objeto que GeneXus ha liberado en las últimas versiones y que nos permite simplificar un montón de cuestiones relativas a la configuración de los estilos de la aplicación. Desde ahora, cuando ustedes trabajan con WordPress Plus e importan un Design System, WordPress Plus generará dos objetos Design System. Uno con todas las configuraciones propias y default de WordPress Plus y otro que será responsabilidad de cada equipo de desarrollo y donde allí podrán hacer todos los cambios que sean necesarios. Además, al utilizar el Design System Object, se simplifica la actualización de nuevas versiones de WordPress Plus, es mucho más fácil hacer cambios en los diseños y tenemos un recurso que es bien interesante que son los tokens que nos permiten hacer distintas configuraciones en tiempo de ejecución. En el Design System Wizard ustedes pueden elegir entre utilizar este tipo de configuraciones para que los usuarios finales puedan fácilmente modificar el color de la aplicación, el estilo, es decir, si será light o dark, y el tamaño de la fuente. Todos estos diseños están acompañados por más de 200 templates para que la creación de todas las pantallas se torne muy sencilla. El objetivo, como siempre, es que ante cualquier pantalla que ustedes tengan que crear, siempre puedan tener un template que los ayude y simplifique la creación de estos layouts. Y sabemos también que WordPress Plus la flexibilidad es una premisa fundamental. Siempre procuramos que ustedes tengan 100% de flexibilidad para construir cualquier tipo de diseño. Sabemos también que muchas empresas cuentan con equipos de diseño que utilizan herramientas como Sketch y Figma para crear sus diseños y luego brindarlos al equipo de desarrollo. GeneXus también tiene una herramienta muy interesante, muy poderosa, que permite importar estos diseños desde Sketch o Figma dentro de la KB, dentro de la base de conocimiento y generar automáticamente todos los objetos para que ese diseño se pueda implementar y ejecutar. Creemos que esta es una funcionalidad muy interesante y nos hemos integrado a ella permitiendo la generación automática de todas las instancias de WordPress Plus a partir de esos paneles que genera GeneXus. De esta forma, ustedes pueden crear sus diseños en herramientas como Sketch y Figma, utilizar la herramienta de importación de GeneXus para incorporarlos dentro de sus KBs y luego aplicar WordPress Plus en dichas pantallas y generar automáticamente esas instancias y aprovechar de esta forma el editor jerárquico de WordPress Plus, el preview en tiempo real y todo el set de propiedades que ustedes ya conocen de WordPress Plus y que ayuda muchísimo a aumentar la productividad en el día a día. Además de estas novedades, me gustaría comentarles algunas funcionalidades que hemos liberado, también orientadas a mejorar la experiencia de usuario y que muchas surgen de sugerencias, de ideas que nuestra comunidad nos ha hecho llegar. La primera de ellas es el Extended Suggest, ¿sí? Que es una versión del Extended Combo que hemos liberado ya hace varias versiones y que ha sido muy adoptado por nuestra comunidad y que permite precisamente tener un Suggest con toda la potencia del Extended Combo que ustedes ya conocen. También pensando en potenciar la visualización de datos, hemos liberado los layouts condicionales. Los layouts condicionales nos permiten definir condiciones y en función de esas condiciones los datos se mostrarán con un estilo u otro. Y siguiendo esta misma línea, hemos incorporado los Multiple List View que permiten que los usuarios finales puedan elegir en tiempo de ejecución cómo se visualizarán los datos de una grilla. Esto es súper frecuente y seguramente lo hayan visto muchas veces en sitios de e-commerce donde se pueden elegir entre distintos tipos de visualización. Con WordPress Plus ustedes lo pueden incorporar, como ya saben, con muy pocos clics y agregarlo en sus proyectos. Y en WordPress Plus siempre estamos pensando en nuevas formas para potenciar el trabajo de los desarrolladores y desarrolladoras que día a día utilizan nuestro producto para generar sus aplicaciones. Queremos que el desarrollo se torne cada vez más productivo y cada vez más sencillo. En este sentido, nuestro preview en tiempo real con nuestra declaración jerárquica es fundamental para aumentar la productividad y trabajar mucho más rápido. En este 2022 hemos continuado trabajando en este preview,
aportando nuevas opciones de diseños y configuraciones desde el propio preview. Y hemos llevado esta experiencia de desarrollo también al desarrollo de aplicaciones nativas. De esta forma, toda la potencia del preview, de la declaración jerárquica y de las propiedades, las tenemos también en el desarrollo de aplicaciones nativas para que ustedes puedan crear este tipo de aplicaciones utilizando toda esta potencia. Además, esto simplifica muchísimo la curva de aprendizaje entre nuestros productos WordPress Platform Web y WordPress Platform Native Mobile. La experiencia de desarrollo es exactamente análoga en ellos y de esta forma podrán crear cualquier tipo de aplicación de forma mucho más simple. También pensando en la experiencia de los desarrolladores y desarrolladoras que utilizan WordPress Plus, hemos incorporado un nuevo selector de templates. Este selector de templates permite navegar de forma mucho más sencilla entre los diferentes templates disponibles y además permite hacer diferentes configuraciones a la hora de seleccionar el template. Se pueden elegir colores, diversos atributos, los captions de los textos. Hay distintas opciones que se pueden customizar a la hora de generar las pantallas con el objetivo, como siempre, de que la creación de las pantallas se torne más productiva. Precisamente para lograr esta flexibilidad a la hora de seleccionar los templates, es que hemos incorporado un nuevo mecanismo que le llamamos propiedades editables, que permite en un control que definimos en un template especificar cuáles propiedades nos gustaría que estén disponibles a la hora de seleccionar dicho template en el selector de templates. De esta forma, para todos aquellos que estén trabajando con nuestros templates y estén creando sus propios templates, tendrán más flexibilidad para personalizar los mismos. También hemos incorporado un nuevo selector de iconos que de forma muy rápida nos permite elegir y customizar iconos de font awesome. Y todas estas funcionalidades, tanto a nivel de experiencia de desarrollo como a nivel de experiencia de usuario, siguen el mismo foco: que el desarrollo de las pantallas se torne cada vez más simple y que cualquier pantalla pueda ser construida usando WordPress Plus. No importa si la pantalla es web o es native mobile, si tiene tabla base o no tiene tabla base, si es muy simple o muy compleja. El 100% de las pantallas de la aplicación pueden ser construidas usando WordPress Plus, aprovechando todos estos recursos que les he estado comentando. Y por supuesto, si hablamos de GeneXus, si hablamos de WordPress Plus, como les comentaba Joaquín, estamos hablando indefectiblemente de productividad y en este sentido la automatización se torna clave para llevar la productividad al siguiente nivel. Permítanme contarles en qué estamos trabajando en este sentido también. Hemos incorporado durante el 2022 un nuevo mecanismo de componentes que, como les adelantaba Joaquín, permite automatizar la reutilización de diversos elementos de diseño y de interfaz de usuario. Por ejemplo, si ustedes tienen que agregar una tarjeta, un indicador, un gráfico, podrán hacerlo de forma mucho más sencilla aplicando estos diferentes componentes. Tenemos más de 60 componentes que ustedes ya pueden utilizar y además ustedes pueden crear sus propios componentes también. Y sabemos que nuestra comunidad de usuarios y usuarias utilizan GeneXus y WordPress Plus para generar aplicaciones empresariales, de gran porte, de misión crítica, que son desplegadas en distintos ambientes con configuraciones que pueden ser muy particulares en cuanto a arquitectura y seguridad. Un caso bastante usual es la necesidad de construir aplicaciones en 3 capas. En estos casos, los datos permanecen en un servidor y son accedidos mediante una capa de servicios que nos permite el acceso a ellos. En WordPress Plus estamos trabajando para simplificar la generación de este tipo de aplicaciones. Estamos creando distintas funcionalidades que nos permiten generar automáticamente toda la capa de servicios para acceder a nuestros datos y también se generan las pantallas para que, consumiendo dichos servicios, se generen las funcionalidades que ustedes están acostumbrados a usar en WordPress Plus. Listados, detalles, pantallas de inserción de datos, de actualización. Todo se genera automáticamente consumiendo estos servicios. Para hacerlo estamos utilizando el API Object de GeneXus, que nos permite encapsular la definición de los servicios y además hacer manejo de errores, entre otras grandes ventajas.
Y también nos estamos integrando con GAM. Esto nos permite manejar y gestionar toda la seguridad de la aplicación, como ustedes ya conocen, pero además estamos trabajando la base de datos de GAM dentro de esta arquitectura en 3 capas. Creemos que de esta forma le estamos dando una potencia muy grande a toda la comunidad WordPress Plus para adaptarse a este tipo de aplicación. Y si hablamos de aplicaciones de gran porte, aplicaciones empresariales, un caso bastante frecuente es el de aplicaciones multiempresa. Nosotros en WordPress Plus hace varios años que venimos incorporando funcionalidades que ayuden en la generación de este tipo de aplicaciones y de hecho ha sido una funcionalidad, una línea de desarrollo que ha sido muy adoptada por nuestra comunidad. Por eso seguimos trabajando en este sentido y durante el 2022 hemos incorporado una nueva funcionalidad que permite generar vistas de administrador, es decir, un usuario que tenga los permisos y los roles necesarios va a poder gestionar la información de todas las empresas. Cuando hablamos de automatización y productividad, hablamos de proveer un montón de recursos ya listos para ser utilizados. En este sentido, hemos incorporado todas las pantallas del backend de Hekiflow con WordPress Plus para que puedan incorporarlas en sus aplicaciones, si es que utilizan Hekiflow, y ya tengan todo el diseño y layout que ustedes acostumbran a trabajar con WordPress Plus. Por otro lado, cuando trabajamos con GAM, desde hace muchas versiones, nosotros ya incorporamos el backend de GAM con WordPress Plus. Pensando en reducir los tiempos de compilación, que siempre es una demanda y una necesidad a la que estamos muy atentos, hemos decidido empaquetar las pantallas de GAM para que no redunden en los tiempos precisamente de compilación del AKB. De esta forma estamos ahorrando en tiempos de compilación y si ustedes necesitan hacer algún cambio en las pantallas de GAM, eventualmente también lo van a poder hacer. Ahora Joaquín les estará contando sobre nuestro roadmap para los próximos meses y cómo vamos a estar evolucionando. Gracias, Sofía. En este mundo de cambios están apareciendo nuevas tendencias de desarrollo y la evolución constante es la norma. Estar posicionados en GeneXus nos da una gran ventaja ya que la plataforma nos permite siempre estar en la última ola tecnológica. En ese sentido, en WordPress Plus uno de los caminos por los que evolucionamos es justamente estar atentos a las funcionalidades de GeneXus para poder dar un plus y permitirles a ustedes incorporar estas funcionalidades dentro de sus desarrollos. En este sentido, si bien hoy ya es posible apoyarse en WordPress Plus for Native Mobile para crear aplicaciones Angular, estamos trabajando en crear design systems y diseños de templates específicos para este tipo de aplicaciones. También sabemos que las super apps son una tendencia que se está posicionando muy fuerte en el mercado, por lo que también estamos trabajando para poder dar un plus sobre las super apps que provee GeneXus y que ustedes los puedan incorporar en sus desarrollos de manera muy simple. Por último, estamos atentos a las funcionalidades que son más adoptadas por nuestra comunidad, las que son más frecuentemente usadas, para poder evolucionarlas de la mano de las sugerencias y las ideas que nos brindan nuestros clientes. En este sentido, estamos ya agregando nuevas capacidades a los mecanismos de componentes que les estuvo comentando Sofía y estamos dando un siguiente paso en la integración con la importación de Sketch y Figma para que ustedes puedan crear diseños totalmente personalizados e incorporarlos en WordPress Plus de una manera muy sencilla y flexible. Para nosotros, las sugerencias y feedback que llega desde nuestros clientes alrededor del mundo son realmente muy importantes para que podamos seguir evolucionando y crear nuevos productos que potencien sus desarrollos. Estamos muy orgullosos cómo va creciendo nuestra comunidad de WordPress Plus alrededor del mundo, acompañando a GeneXus a llevar low code a los nuevos mercados y nuevos equipos de desarrollo. Esta comunidad ya está usando muchas de las funcionalidades que estuvimos presentando para potenciar sus desarrollos, para acelerar la curva de aprendizaje en GeneXus de sus nuevos integrantes y para maximizar el aumento de su productividad en sus equipos. Ahora Sofía les va a estar comentando cómo apoyamos a nuestra comunidad en el mundo en su trabajo en el día a día. Gracias, Joaquín. Y sí, nuestro objetivo, más allá de contarles las funcionalidades en las cuales hemos estado trabajando, es comentarles también todas las iniciativas que estamos teniendo para que siempre su uso de WordPress Plus, todas sus interacciones con nuestro equipo sean lo más satisfactorias y sencillas posibles. Ese es nuestro objetivo principal, maximizar y potenciar la experiencia de ustedes cuando trabajan con WordPress Plus.
Esto implica, por supuesto, desde la preventa, apoyados fuertemente por nuestra red de distribuidores, a los cuales siempre agradecemos nuestro apoyo. Implica también el uso del producto, la capacitación y, por supuesto, el soporte. Durante el 2022 hemos llevado a cabo diferentes iniciativas para estar cada vez más cerca. Por ejemplo, hemos compartido juntos más de 40 onboardings, sesiones, webinars en inglés, español y portugués para acercarles rápidamente todas nuestras novedades y que se puedan capacitar rápidamente en el uso de WordPress Plus. Además, estamos muy felices de anunciar nuestro programa de certificación. Buscamos que todos los desarrolladores y desarrolladoras que utilizan WordPress Plus en su día a día para desarrollar puedan certificarse y formar parte de nuestra red de profesionales certificados. Si quieren conocer más de cerca estas iniciativas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde allí siempre estamos informando de todas las novedades y todas las nuevas opciones de certificación y capacitación que tenemos disponibles. Como comentaba Joaquín, estamos muy orgullosos en el equipo de WordPress Plus de que los productos que con tanto cariño, tanta dedicación y tanto compromiso creamos sean usados por una comunidad tan grande de usuarios y usuarias para generar aplicaciones que realmente hacen la diferencia. Les agradecemos a todos y a todas quienes utilizan WordPress Plus día a día, quienes nos hacen llegar sus sugerencias, sus ideas, e invitamos a aquellos quienes aún no conocen WordPress Plus o desean conocer mejor cómo WordPress Plus los puede ayudar a potenciar sus desarrollos, a que se acerquen y conozcan más. Pueden agendar una demo y allí les podemos mostrar en más detalle cómo pueden incorporar WordPress Plus en sus proyectos, cómo pueden aumentar la productividad utilizando WordPress Plus y cómo realmente pueden llevar la experiencia de trabajo con GeneXus al siguiente nivel utilizando nuestra familia de productos. Para finalizar y a modo de resumen, la realidad nos demuestra día a día que la agilidad es un factor clave y necesario en las organizaciones. Necesitamos tener la agilidad para adaptarnos rápidamente a las nuevas necesidades del negocio, generar aplicaciones que incluyan estas nuevas necesidades y evolucionarlas rápidamente. Y todo esto lo tenemos que hacer generando aplicaciones multi-experiencia, multiplataforma y con la mejor experiencia de usuario posible. Sin dudas es un gran desafío para todas y todas quienes estamos dentro de esta industria, pero la buena noticia es que tenemos a GeneXus y a WordPress Plus y que con ellos estamos súper bien posicionados para hacer frente a todos estos desafíos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.